Mi hermano enamoró a la nueva maestra del rancho, una muchacha de 23 años. Todo lo que ocurrió después nos llevó a vivir una experiencia aterradora. Muy buenas, comunidad del último huésped. Me llamo Elena y tengo 52 años. Hace ya muchos años vivíamos en el rancho de mi hermano. Estaba allá donde terminaba el camino de terracería y empezaban los potreros. Era un lugar tranquilo, pero también muy apartado. Para llegar había que cruzar arroyos y subir por un camino lleno de piedras. Cuando llovía, el lodo cubría todo y nadie podía entrar ni salir. Cada quien tenía su casa dentro del terreno. La de mi hermano quedaba en un extremo y la mía cruzando el corral en el otro lado. Entre las dos había un pequeño potrero donde pastaban las vacas y algunos borregos. Todo estaba cercado con alambre viejo y postes de madera que mi esposo y mi hermano habían puesto cuando aún se llevaban bien. En ese entonces yo vivía con mi marido Rodolfo y con nuestros 2 hijos, Tomás y Lucía. Ellos todavía eran niños. Les gustaba correr por el corral y subirse al árbol de durazno que estaba junto al tanque de agua. Siempre reían y hacían ruido en la casa. Mi hermano David vivía solo desde hacía tiempo. Su mujer se había ido al pueblo con su hija porque ya no aguantaba su carácter. David era trabajador, pero también muy cerrado. No le gustaba hablar de sus cosas ni que nadie opinara sobre su vida. A veces lo veía desde mi ventana, sentado afuera de su casa, con la mirada perdida hacia el monte. Nosotros nos dedicábamos al ganado y a los productos de la leche, como casi toda la gente de esa parte de la sierra. Era trabajo pesado, pero nos mantenía. Cada día empezaba muy temprano. Antes del amanecer ya se escuchaban las vacas mugiendo y el ruido de los baldes. Rodolfo encendía el fogón y yo preparaba café mientras los niños todavía dormían. Luego él salía al corral y yo me quedaba barriendo el patio o lavando la ropa en el lavadero. A los lados del rancho había otras pequeñas comunidades. Las casas estaban separadas por cerros y caminos polvorientos. Casi todos se conocían entre sí. No había médicos cerca ni tiendas grandes, solo lo que uno mismo pudiera hacer. Pero el gobierno nos levantó una pequeña escuelita. Era apenas un cuarto con techo de lámina y piso de tierra. Las sillas eran viejas y la pizarra estaba gastada. El maestro no siempre llegaba. A veces pasaban semanas sin clases, pero cuando llegaba, los niños corrían a avisar casa por casa. Mis hijos eran de los pocos que no faltaban. En esos años todo parecía normal. Teníamos lo necesario y no nos faltaba nada. Vivíamos en paz. Recuerdo bien el día que llegó la maestra Graciela. Era una muchacha joven, de 23 años. Decían que venía del norte del estado, que se quedaría varios meses para atender la escuela. Algunos pensaban que no aguantaría tanto. Decían que el calor, el lodo y la soledad la harían irse pronto. Pero Graciela era distinta. Desde el primer día se notó que no le pesaba el trabajo ni la distancia. Se hospedó en la casa de los Medina, una familia buena gente. Don Martín, su esposa Rosa y su niño Emiliano, que también estudiaba con mis hijos. Vivían a la orilla del camino, en una casa sencilla con un patio lleno de flores. Rosa decía que mientras la maestra estuviera lejos de su familia, ellos la cuidarían como a una hija. Y así fue. La maestra se ganó rápido el cariño de todos. Caminaba cada mañana por el monte para llegar a la escuela. A veces llegaba con los zapatos llenos de lodo, pero con la misma sonrisa. Saludaba a todos y siempre tenía algo amable que decir. Mis hijos la querían mucho. Decían que nunca habían tenido una maestra tan paciente. Les enseñaba canciones y juegos para que aprendieran mejor. Y hasta los que vivían lejos hacían el esfuerzo por asistir. Los vecinos hablaban bien de ella. Decían que ojalá se quedara para siempre. Las mujeres del rancho la invitaban a tomar café, le llevaban pan o fruta. Era imposible no quererla. Pero con el tiempo empecé a notar algo que me incomodó. Mi hermano David empezó a ir mucho a la escuela. Al principio pensé que era por ayudar. Decía que iba a dejar agua o a reparar algo,
Llevaba herramientas y se ofrecía para clavar tablas o acomodar las bancas. No le di importancia, pero poco a poco empezó a ir más seguido. Ya no necesitaba excusas. A veces se quedaba por horas, platicaba con Graciela en la sombra del árbol, o se quedaba mirando mientras los niños jugaban. Yo lo observaba desde lejos. David tenía 38 años, era fuerte, pero se le notaba el cansancio en la mirada. Desde que su mujer lo dejó, se volvió más callado y más serio. Apenas hablaba con nosotros. Me empezó a preocupar verlo tan pendiente de la maestra. Ella era joven, tenía toda la vida por delante. Él, en cambio, ya cargaba con muchas cosas. Lo conocía bien. Una mañana, mientras ordeñábamos, me animé a decirle algo. Le hablé con calma. Le dije que tuviera cuidado, que la muchacha era buena persona, pero muy joven. Él me miró sin decir nada. Luego siguió trabajando. Solo dijo que no me metiera en sus cosas. Desde ese día ya no hablamos más del tema. Cada quien siguió en lo suyo. Pero yo seguía notando su interés. Sabía que pasaba por la escuela casi todos los días. Los vecinos empezaron a notarlo también. Algunos se reían cuando lo veían pasar. Otros lo miraban con curiosidad. En los ranchos la gente habla rápido. Los rumores vuelan. Lo que no sabía era el terror que mi hermano desataría, y que nadie haría nada para detenerlo. Pasaron como 2 meses desde que Graciela llegó. Ya para entonces era evidente que ella y mi hermano se estaban viendo. En ocasiones lo veía pasar por el camino con su caballo. Al rato regresaba con ella montada atrás, rumbo a la casa donde se estaba quedando. Parecían felices, pero algo en mí no podía sentir lo mismo. Mis hijos me contaban cosas, que se sentaba hasta atrás a observar o ayudar a los niños a leer. Les llevaba frutas, agua o dulces. Los hacía reír. Todos estaban contentos con él. Pero dentro de mí, aquello no me daba buena espina. Me dolía verlo tan dedicado a la escuela, a los niños, a esa mujer, cuando ni siquiera iba a visitar a su propia hija allá en el pueblo. Era como si todo lo bueno que tenía lo estuviera entregando en otro lugar, como si quisiera borrar de golpe todo lo que había hecho mal antes. Así pasó un tiempo, y una de esas tardes lo vi con mis propios ojos. La maestra entró a la casa de David, y no volvió a salir hasta el otro día. La vi desde mi ventana, y me quedé quieta sin saber qué pensar. Me dio miedo. No por ella exactamente, sino por los recuerdos, por todo lo que mi hermano le había hecho pasar a su esposa cuando vivían juntos. Los gritos, los arranques, los días en que la mujer se encerraba llorando con su hija. Yo escuchaba todo desde mi casa, y aunque el tiempo había pasado, esas cosas no se olvidan. A los pocos días supe que David la había convencido de quedarse con él. Graciela habló con la familia con la que vivía. Les dijo que se iría a vivir con mi hermano. Ellos se quedaron sorprendidos, pero al principio lo tomaron bien, que ella ya era una mujer adulta. Pero esa misma tarde Rosa vino a verme. Traía la cara preocupada. Ambas estábamos inquietas. Rosa me contó que le tenía miedo a David. No quería que le pasara lo mismo a la maestra. Esa noche no pude dormir. Sentía un nudo en el pecho. Pensaba en Graciela y en lo inocente que se veía. Sabía que no conocía la historia completa y que si no hablaba con ella, después podría ser tarde. Así que al día siguiente fui a buscarla. La encontré en la escuela. La saludé y le pedí hablar un momento. Nos sentamos bajo el árbol, frente a la propiedad. Le hablé con calma y le conté que David había estado casado. Le dije que no era un mal hombre, pero sí tenía un carácter difícil, que era celoso y que cuando se enojaba no medía sus actos. La mujer me escuchó en silencio. Tenía los ojos llorosos. Dijo que con ella siempre se había portado bien, que nunca le había faltado al respeto. Pero yo podía ver el miedo en su cara, ese tipo de miedo que uno siente cuando no sabe si puede confiar del todo. Le pedí que me prometiera que si algún día se sentía incómoda o veía algo raro, me lo dijera. Le aclaré que no lo hacía por meterme, solo quería cuidarla.
Ella asintió despacio. Dijo que todo estaba bien, pero no parecía convencida. Esa tarde regresé a mi casa con una sensación amarga. No sé si era tristeza o impotencia. Sentía que ya no había nada que hacer, que David ya la tenía completamente envuelta. Graciela era buena, era ingenua, y aunque intenté prevenirla, supe que mis palabras no bastarían. Porque hay personas que no aprenden con consejos, aprenden con golpes de la vida. Y lo peor fue que ella, tarde o temprano, lo entendería de la peor manera. Pasaron un par de meses más, y lo que antes eran atenciones y sonrisas empezó a volverse celos y gritos. Mi hermano ya no era el mismo. Si algún hombre se le acercaba a la maestra para saludarla o ayudarle con algo, David se enfurecía. Sus palabras se volvían duras, sus gestos fríos. Desde mi casa en ocasiones escuchaba cómo le gritaba. La voz de Graciela sonaba temblorosa. Trataba de explicarle, trataba de calmarlo, pero su voz se quebraba entre sollozos. Era doloroso escucharla. Rodolfo me decía que no me metiera, que eran cosas de pareja, pero yo no podía quedarme quieta. Conocía a mi hermano, sabía de lo que era capaz cuando se enojaba, y temía que un día pasara algo peor. Una noche escuché un golpe seco. Fue un sonido fuerte, como si algo pesado se hubiera caído. Después se escuchó un grito ahogado. Me levanté de inmediato. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Corrí hasta su casa sin pensarlo. Toqué la puerta varias veces. Nadie respondía. Hasta que por fin se escucharon pasos. La puerta se abrió de golpe. Era David. Tenía la mirada perdida. Olía a bebida. El rostro rojo y las manos temblorosas. Estaba furioso. Me gritó que no me metiera, que esa era su casa, que si no me gustaba me fuera del rancho. Su voz retumbó en la oscuridad. Por un momento pensé que me iba a empujar. En ese instante llegó mi esposo. Venía detrás de mí. Me tomó del brazo y me jaló hacia atrás. Le dijo a David que no le volviera a gritar a su mujer, que se calmara. La tensión era tan grande que pensé que se pelearían ahí mismo. Yo solo quería ver a la maestra. Le pregunté si estaba bien, pero David no me dejó entrar. Cerró la puerta con fuerza. Nos quedamos afuera sin saber qué hacer. Escuchábamos ruidos dentro, pero ya nadie respondió. A la mañana siguiente fui a la escuela. No por mis hijos, sino para verla a ella. La maestra llegó más tarde de lo habitual. Traía el cabello suelto y la mirada baja. Y aunque intentó sonreír, todos notaron la marca en su cara. Era una mancha morada cerca de la mejilla. Intentó taparla con el cabello, pero no podía ocultarla del todo. Sentí un nudo en la garganta. Le hablé despacio. Le dije que se saliera de esa casa, que regresara con la familia donde vivía antes, que solo se enfocara en su trabajo y en los niños. Ella no me hizo caso. Dijo que lo entendía, que él estaba pasando por cosas difíciles y no lo quería dejar solo. Su voz era suave, pero se notaba cansada. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. No quise discutir, solo la abracé, y al hacerlo sentí su cuerpo temblar. Era miedo, un miedo que ya no se puede esconder aunque se intente. Cuando regresé a casa me quedé un rato sentada afuera. Solo pensaba en lo que había visto, en lo rápido que todo se había transformado, de la dulzura y la calma al miedo y los azotes. Despacio, sin que nadie lo note al principio. Desde entonces las peleas se volvieron más frecuentes. En las noches se escuchaban los gritos, los portazos y a veces el llanto de ella. Era imposible dormir tranquila sabiendo lo que pasaba a unos metros de mi casa. Intenté hablar con mi hermano varias veces. Buscaba hacerlo cuando estaba sobrio o de buen humor, pero nunca funcionaba. Mi esposo me pedía que no me metiera, que al día siguiente ellos estarían como si nada. No sé qué hacía David para tenerla tan controlada. Era como si la tuviera atrapada, como si la hubiera borrado poco a poco por dentro. La muchacha ya no opinaba, ya no sonreía, ya no caminaba erguida. Graciela lo defendía.
Decía que lo amaba, que necesitaba comprensión. Mis hijos también notaban el cambio. Decían que en clase la maestra ya no era la misma. Se le notaba distraída, cansada, sin ganas de enseñar. Lucía me contó que un día la vio llorar mientras escribía en la pizarra. Tomás dijo que ya no les enseñaba canciones ni les contaba historias. Y lo peor era que David la acompañaba a todos lados. La dejaba en la escuela, la recogía al terminar y no permitía que nadie se le acercara. Hasta los niños se callaban cuando lo veían aparecer. Bajaban la cabeza y esperaban a que se fuera para volver a hablar. Con el tiempo todo el rancho empezó a actuar igual. Nadie quería meterse, nadie quería tener problemas con David. Empezaron los rumores. Algunos decían que mi hermano le había hecho brujería a la maestra, que le daba cosas para tomar, que la estaba volviendo loca. Decían que no era normal que siguiera con él después de tanto maltrato, que algo debía tenerla amarrada. Y aunque muchos lo decían a manera de chisme, yo empecé a pensarlo en serio. Graciela parecía hipnotizada. Sus movimientos eran lentos, su mirada ausente, su voz apagada. Y aunque me duela recordarlo, sé que él le hacía cosas terribles, cosas que preferiría no mencionar ni recordar. Ahora, cuando pienso en todo eso, me arrepiento. Me duele saber que la escuché llorar tantas veces y aún así no hice nada. Una noche todo cambió. Desde temprano noté que no había ruido en la casa de David, y eso me pareció raro. Casi siempre escuchaban voces o el golpeteo del caballo en el corral. Me asomé varias veces por la ventana esperando ver alguna luz, pero todo estaba oscuro. Cayó la noche y ni siquiera las lámparas se encendieron. Desde mi casa solo se veía una sombra quieta al otro extremo del terreno. Fui a tocarle. Golpeé la puerta varias veces, pero nadie respondió. Regresé a mi casa con un nudo en la garganta. Me quedé despierta casi toda la noche, mirando el techo. El tiempo pasaba lento, cada ruido me hacía brincar. Los perros ladraban de vez en cuando, y luego todo volvía a quedar en silencio. El sonido de la camioneta de mi hermano me despertó. Eran como las 3 cuando escuché que tocaban la puerta. Eran golpes suaves pero desesperados. Me levanté de un salto. Mientras me acercaba escuché un llanto del otro lado. Un llanto de mujer, ahogado y tembloroso. Abrí la puerta y ahí estaba Graciela. Tenía el rostro sucio, el cabello despeinado, la ropa manchada de tierra y de algo rojo. La jalé rápido hacia adentro. Temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Sus ojos se movían sin dirección, como si no reconociera el lugar. La senté en una silla de la cocina y encendí la lámpara. Tenía rasguños en los brazos y las manos manchadas. No podía hablar bien. Le di un vaso de agua, pero apenas lo sostuvo. Su respiración era agitada, como si hubiera corrido kilómetros. Rodolfo bajó de la recámara al escuchar el ruido. Me miró sin decir nada y entendió que algo grave había pasado. Pasó un rato hasta que ella empezó a hablar. Su voz era débil y quebrada, casi en susurros. Me confesó que David había llevado a la sierra esa tarde. Le dijo que quería llegar hasta la parte alta del río. Pero en el camino se puso raro. Empezó a hablarle con coraje, a gritarle cosas sin sentido, como si de pronto se hubiera transformado. Me contó que en un momento él la tomó del cabello y la bajó a la fuerza de la camioneta. La empujó al suelo. Le gritó, le dijo cosas feas, como si algo se le hubiera metido en la cabeza. Ella trató de calmarlo, pero él no escuchaba. Decía palabras que no entendía, ni siquiera tenían sentido. Graciela lloraba mientras hablaba. Dijo que pensó que no iba a regresar viva, que durante horas caminaron por la sierra sin rumbo, hasta que él se cansó. Después volvieron al rancho, y cuando él se durmió, aprovechó para salir corriendo hasta mi casa. Llegó descalza, con la piel llena de marcas. «Tengo miedo de que me haga algo peor», me dijo con la mirada perdida. Sus ojos estaban hinchados, pero vacíos. Y entonces bajó la voz y agregó algo que me estremeció por completo. «A veces me pasa algo raro», dijo. «Siento una necesidad enferma de verlo, de estar con él.
como si una voz me hablara dentro de la cabeza y me repitiera su nombre una y otra vez. Y cuando no lo tengo cerca, me duele el cuerpo. Me quedé sin palabras. No supe qué responder. Solo le puse un rebozo sobre los hombros y le tomé las manos. Estaban heladas. Mi marido trajo un poco de agua tibia y la ayudó a limpiarse la cara. Le aconsejamos que se fuera, que regresara con la familia donde vivía antes, que no dijera nada y solo se alejara. Sus ojos miraban hacia el vacío, como si no escuchara del todo. Era como si algo dentro de ella estuviera tirando en dirección contraria. No paró de temblar en toda la noche, ni siquiera cuando la tapamos bien y encendimos el fogón. A ratos parecía dormirse, pero enseguida despertaba agitada, mirando hacia la ventana. Esa noche se quedó en la cocina. Yo no cerré los ojos ni un segundo. Había algo en su mirada que no era normal. En ese momento yo no sabía todo lo oscuro que rodeaba a esa muchacha, y mucho menos lo que se estaba metiendo dentro de mi hermano. A la mañana siguiente fui directo a la casa de David. No esperé a que Rodolfo despertara. Iba con el coraje atravesado, sin miedo y sin pensar. Cuando abrió la puerta, lo primero que hice fue gritarle. Le dije que no podía hacerle eso a nadie, que no tenía derecho a arruinarle la vida a una mujer tan joven. Mis palabras salieron con rabia. Llevaba semanas callando, y esa mañana ya no podía más. Al principio no dijo nada, solo se quedó parado frente a mí, con los ojos hundidos y la cara pálida. Parecía que no había dormido en días. Tenía las manos sucias y el cuello manchado, como si hubiera estado trabajando o peleando. Pero lo que más me impresionó fue su mirada, vacía, lejana. No era la de mi hermano. Luego habló. Su voz era baja y ronca, como si le costara trabajo pronunciar las palabras. Dijo que sentía que estaba perdiendo la cabeza, que él no era malo, que algo le hablaba dentro de la mente. Me juró que escuchaba una voz que le decía que desconfiara de ella, que esa mujer lo iba a traicionar, que tenía que evitar que se fuera de su lado. Me lo dijo mirándome fijo, con una mezcla de miedo y desesperación. Intenté calmarlo, pero él seguía hablando. Me contó que tenía sueños extraños, que veía cosas raras. Dijo que en esos sueños Graciela lo trataba mal, lo provocaba, lo hacía enojar hasta llevarlo al extremo. A veces ya no sabía si lo que recordaba era real o solo estaba en su cabeza. Yo lo escuchaba sin saber qué decir. Por momentos su voz sonaba quebrada, como si pidiera ayuda, pero después se le endurecía la cara. En medio de su desesperación, empezó a decir frases sueltas, cosas que no entendí bien. Decía que había dejado entrar algo oscuro, que yo no sabía lo que él había hecho, que se arrepentía. Le pregunté a qué se refería, qué era eso que había dejado entrar, pero no respondió. Solo se llevó las manos a la cabeza y empezó a repetir una y otra vez que no era malo, que él la quería, que todo lo que hacía era por amor. Las venas del cuello se le marcaban y su voz temblaba. No pensé en cosas paranormales, no en ese momento. Para mí, David siempre había tenido problemas de carácter, impulsos que no sabía controlar. Esa parte oscura que lo hacía perder la razón de un momento a otro. Pero algo en lo que dijo me quedó resonando. Esa frase de lo que dejé entrar, la dijo con un tono tan profundo, tan culpable, que me hizo sentir incómoda. Volví a mi casa con la cabeza llena de pensamientos. Graciela seguía dormida en la cocina. Tenía la cara más tranquila, pero aún respiraba con dificultad. La miré un rato, y mientras la observaba recordé lo que me había dicho la noche anterior. Eso de que sentía una necesidad enferma de buscarlo, de tenerlo cerca aunque le hiciera daño. Entonces todo empezó a tener sentido. Pensé que tal vez no era solo miedo o dependencia. Podía ser otra cosa, algo más profundo y más oscuro. Como si nada hubiera pasado, esa misma tarde mi hermano vino a verla. Llegó caminando despacio, con un ramo de flores del monte en la mano y una mirada triste. Le pidió perdón. Dijo que había tomado de más, que no sabía lo que hacía. Todo había sido un error.
Prometió que iba a cambiar. Solo necesitaba una oportunidad para demostrarlo. Graciela lo miraba con los ojos hinchados de tanto llorar. No decía nada, parecía no saber qué hacer. Yo esperaba que lo rechazara, que lo corriera y se defendiera. Pero no fue así. Contra todo consejo, lo perdonó. Esa misma noche se fue otra vez con él a su casa. Le ofrecí quedarse, le pedí que lo pensara bien, pero no me atreví a detenerla por la fuerza. Solo la vi alejarse con la cabeza baja y las flores aún en las manos. Esa imagen se me quedó grabada. Era como ver a alguien que camina directo hacia un pozo sin fondo. Estuve a punto de buscar a los padres de la muchacha, de avisarles lo que estaba pasando, pero no sabía ni dónde vivían. En aquel tiempo yo era una mujer más limitada. Vivía tan metida en mi matrimonio y en mis hijos que no sabía moverme más allá del rancho. Durante los días siguientes traté de seguir con mi vida, pero no podía. A veces los veía caminar juntos y parecían normales, como si nada hubiera pasado. Se reían, hablaban, incluso la gente del rancho empezó a decir que ya todo estaba bien. Pero en otras ocasiones algo se sentía mal. Era difícil de explicar, pero el ambiente cambiaba cuando ellos estaban cerca. Cuando iba a visitarla notaba cosas raras. Graciela me ofrecía café, pero no dejaba de mirar hacia los rincones, como si esperara ver a alguien. Me decía que en las tardes escuchaba pasos afuera, como si alguien caminara alrededor de la casa. A veces decía que sentía que alguien la observaba desde la ventana, que veía sombras moverse cuando estaba sola. Decía que incluso el caballo de David se alteraba sin razón. Una tarde, mientras lavábamos ropa juntas, me preguntó si por casualidad mis hijos no habían ido a su casa. Me quedé sorprendida. Dijo que juraba haber visto una silueta pequeña moviéndose entre los cuartos mientras David estaba trabajando. Una figura baja y delgada que cruzó frente a la puerta del baño y desapareció. Pensó que era alguno de los niños jugando, pero cuando salió a ver no encontró a nadie. Su voz temblaba cuando me lo contaba. No se atrevía a mirarme a los ojos. Yo no supe qué responder, pero la verdad es que me dio miedo. Sonaba como algo que había visto de verdad. Y David también estaba distinto. La gente del rancho decía que se le veía enfermo, que tenía las ojeras moradas, los labios secos, la piel tan pálida que parecía enfermo de gravedad. Algunos decían que estaba trabajando de más, se desvelaba, que no comía bien. Pero yo lo conocía, sabía que lo que tenía no era cansancio. Cuando cruzaba frente a mi casa lo sentía, ya no saludaba. Solo caminaba con la vista perdida, los hombros caídos y la mirada hundida en el suelo. Hasta los animales lo evitaban. Los perros se alejaban, los caballos no lo dejaban montar. Una mañana, cuando dejé a mis hijos en la escuela, venía platicando con doña Leonor, una vecina. El sol apenas empezaba a calentar y el polvo del camino se levantaba con cada paso. Se acercó un poco y me dijo que su marido había escuchado algo preocupante. Comentó que uno de sus amigos, un hombre del pueblo, le había confesado algo que no podía callarse. Dijo que ese hombre le contó que David lo había buscado hacía un tiempo, que le había pedido ayuda para hacer un trabajo de brujería. Al principio pensé que era una exageración, pero Leonor juró que su marido lo oyó. Según aquel hombre, mi hermano le pagó dinero para atar a Graciela. La mujer siguió contándome. Dijo que el amigo de su esposo era conocido por andar metido en cosas oscuras, por ayudar a la gente con amarres o venganzas. David le había pedido algo fuerte, algo que asegurara que esa mujer nunca lo dejaría. Según él, le entregó una bolsa con tierra del panteón, cera de veladora negra y un papel con su nombre escrito en rojo. Le indicó que debía enterrarlo debajo de la cama de la muchacha para sellar el vínculo. Pero también le advirtió que esas cosas no siempre salen como uno espera, y que si no se hacen correctamente, el mal se regresa. Ella sufre por él, y él sufre por lo que hizo, le dijo aquel hombre al marido de Leonor. Ya no se pueden separar, pero se están consumiendo poco a poco. Leonor me miró con seriedad.
Dijo que tal vez por eso la maestra andaba tan nerviosa y que mi hermano se veía tan deteriorado, con la mirada vacía y la piel sin color. Ese trabajo se les había regresado. Yo no quise creerlo. Le respondí que seguramente eran habladurías. La gente inventa cosas cuando no entiende lo que ve. Pero mientras caminábamos, una parte de mí empezó a sentir que esa explicación tenía más sentido que cualquier otra. Todo cambió una mañana. Los dos desaparecieron. Ni Graciela ni David dieron señales desde la noche anterior. No se oía el caballo en el corral, ni las gallinas, ni el sonido del balde del agua como cada día. Recordaba que alrededor de la medianoche los perros se habían alborotado. Ladraban sin parar y desesperados, como si algo los estuviera provocando. Pero después se callaron de golpe. Al amanecer llevé a mis hijos a la escuela. Los niños se formaron como siempre, pero la maestra no llegó. Todos se quedaron esperando afuera, mirando hacia el camino. Los más pequeños empezaron a impacientarse. Algunos padres murmuraban que tal vez había enfermado, que regresaría más tarde, pero algo dentro de mí me decía que no. Sentí un vacío en el pecho, esa sensación que no se confunde. Tomé a mis hijos de la mano y regresé corriendo hasta la casa de mi hermano. Cuando llegué, el portón estaba entreabierto y el corral vacío. Esperé, llamé su nombre, pegué el oído a la pared. Nada. Ni pasos, ni voces, ni ruidos de animales. Solo el viento moviendo las ramas del mezquite. Esa tarde la gente del rancho empezó a inquietarse. Las mujeres se reunieron frente a la escuela y hablaban en voz baja. Algunos hombres se reían nerviosos. Decían que seguro se habían ido juntos de novios a pasar el día. Pero yo sabía que no era eso. El sol empezó a caer y la sombra del monte cubría poco a poco el rancho. Yo seguía en la puerta, con los niños cerca, esperando cualquier señal, hasta que lo vi. Mi hermano apareció al anochecer. Venía desde el camino viejo. Tenía la ropa llena de polvo, la cara demacrada, los brazos raspados. Corrí hacia él. Le pregunté por Graciela, dónde estaba, si había pasado algo. Tenía los ojos muy abiertos y enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. Respiraba con dificultad, mirando hacia todos lados, como si temiera que alguien lo siguiera. Le insistí casi gritando que me dijera dónde estaba ella. Solo me observó con una expresión vacía, imposible de leer. Luego murmuró, con la voz ronca y entrecortada: «No sé nada de ella». Quise seguir preguntando, pero de pronto me empujó con fuerza. Me dijo que me fuera de su casa, que no lo molestara. Su voz era seca, dura y desconocida. Jamás lo había visto tan fuera de sí. Me quedé parada sin saber si seguirlo o correr. Él entró, cerró la puerta y no volvió a salir. Esa noche no pude estar tranquila. Le conté todo a Rodolfo. Le aseguré que Graciela no se había ido por voluntad propia. Mi hermano tenía todo que ver. Rodolfo trató de calmarme. Comentó que no debía sacar conclusiones tan pronto, pero no podía convencerme. Me acosté mirando el techo con el corazón encogido. No quise exagerar, pero lo sentía en el pecho. Algo terrible había ocurrido. Al día siguiente comenzaron a buscar a la maestra por todas partes. Desde temprano se juntaron varios hombres con machetes y perros. El aire olía a tierra húmeda y a nervios. Se escuchaban los ladridos a lo lejos, las voces llamando su nombre. Revisaron los caminos, el arroyo, los matorrales y hasta los potreros más lejanos. Pero no había rastro de ella. Ni una prenda, ni una huella, ni señal. Ya todos hablaban mal de mi hermano. Las mujeres murmuraban que era cosa de tiempo para que algo así pasara. Los hombres lo veían con desprecio. Ya nadie lo defendía. Todos sabían que había tenido problemas con la muchacha. Nadie se atrevía a enfrentarlo directamente, pero las miradas lo decían todo. Aún así, él también se unió a la búsqueda. Decía que quería encontrarla, que no podía quedarse de brazos cruzados. Pero su comportamiento era extraño. Tenía los ojos abiertos de más, fijos, como si no entendiera lo que estaba viviendo. No hablaba con nadie, solo caminaba con pasos lentos mirando al suelo.
A veces se iba en su camioneta, diciendo que iba a buscarla por la parte alta del río. Siempre volvía igual, con las manos llenas de tierra, la ropa sucia y la mirada perdida. Nunca contaba dónde había estado, solo se encerraba en su casa y no salía hasta el día siguiente. Las comunidades enteras comenzaron a temerle, ya nadie quería acercarse. Esa misma noche empezó algo que me confundió. Mi hija Lucía se despertó llorando. Me llamó desde su cuarto, asustada, con la voz entrecortada. Aseguraba que había visto a la maestra junto a la ventana. Estaba parada ahí, mamá, me contó con los ojos muy abiertos. Lloraba en silencio. Tenía la ropa mojada y el cabello pegado a la cara. Decía que las lágrimas parecían mezclarse con agua sucia, que caían despacio por su cuello y se perdían en el suelo. Lucía juraba que la maestra no la miraba directamente. Solo movía los labios como si quisiera hablar, pero sin emitir ningún sonido. Era ella, mamá, repetía. Intenté tranquilizarla. Le dije que seguramente había soñado, que estaba nerviosa por todo lo que estaba pasando. La segunda noche volvió a pasar. Lucía se despertó llorando otra vez. Me confesó que había soñado que caminaban juntas por el monte, que la maestra le apretaba la mano con fuerza y que le dolía. Tenía los dedos fríos, mamá, repetía entre sollozos, como si fueran de piedra. Dijo que su cara se veía diferente, con la piel tensa, los ojos rojos y sin brillo. Pero seguía llorando, repitiendo algo que la niña no lograba entender. Movía la boca, pero no se escuchaba nada. A partir de esa noche, los niños empezaron a dormir con nosotros. Rodolfo no decía nada, pero yo sabía que también estaba asustado. Lucía dejó de hablar de la maestra, pero yo sabía que seguía viéndola. En ocasiones se despertaba en medio de la noche, mirando hacia la ventana, con el cuerpo rígido. Y aunque no decía nada, sus ojos lo contaban todo. Pasaron 4 días sin noticias de la muchacha. Fueron días lentos, llenos de incertidumbre. En el rancho se sentía una tensión que no podía explicarse. Durante ese tiempo los sueños de Lucía se hicieron más reales. Cada madrugada se levantaba llorando, empapada en sudor. Al principio pensé que era por los comentarios de la gente, por el miedo, por todo lo que estaba pasando. Pero luego empecé a notar que no eran simples pesadillas. Contaba cosas que una niña no podía inventar. A veces Rodolfo también se despertaba sobresaltado. Me decía que sentía algo raro en el cuarto, como si hubiera alguien más con nosotros. Mi hija me contaba que en sus sueños la maestra cada vez se veía peor. Decía que su piel estaba llena de manchas oscuras y que del rostro le salían cosas que no quería describir. Cuando le insistía me decía que eran gusanos, que los veía moverse entre su boca y sus ojos. La escuchaba sin saber qué hacer, con miedo a interrumpirla, como si hablarlo empeorara las cosas. A veces agregaba detalles que me dejaban helada. Estábamos en un río, me decía, y tenía los pies llenos de lodo. Era demasiado preciso para ser una imaginación infantil. Me decía que la maestra la llamaba desde un bosque, que había una parota muy grande, con raíces tan gruesas como troncos, junto a un río donde el agua sonaba fuerte. Lo describía con tanta claridad que me costaba escucharla. Era como si realmente hubiera estado viendo el sitio donde ella pedía ayuda. Mientras tanto, mi hermano empeoraba. Ya casi no dormía. Lo veía pasar frente a mi casa sin saludar, hablando solo, moviendo los labios como si discutiera con alguien invisible. Un día me armé de valor y fui a buscarlo. Estaba sentado afuera de su casa, con la cabeza entre las manos. Le pedí que me dijera la verdad, que me contara lo que había pasado. Le puse de ejemplo a su hija, en cómo estaría él si algo le pasara allá en el pueblo. Le supliqué que no guardara silencio, que me dijera algo, lo que fuera. Pero mi hermano se levantó furioso. Me gritó que no entendía nada. Dio un golpe a la pared y montó su caballo para perderse en los cerros, como hacía siempre que no podía con su conciencia. Al 5.º día llegaron los gritos desde el otro extremo del rancho. Decían que habían encontrado algo. Corrí junto con varios vecinos.
Entre las raíces de una parota enorme estaba el cuerpo de Graciela, justo como Lucía lo había descrito. El lugar estaba a varios kilómetros de cualquier comunidad habitada. El cuerpo tenía manchas oscuras en la piel y marcas en la cara. Las heridas eran iguales a las que mi hija mencionaba cuando despertaba llorando. Decían que parecía haber estado ahí desde hacía días, flotando entre las raíces, esperando que alguien la encontrara. Sentí que el mundo se me vino encima. No podía ni quería creerlo. Los sueños de mi hija, las palabras de mi hermano, los rumores del rancho, todo cobraba sentido de golpe. La sierra entera se alborotó. Había gritos, murmullos, llanto y rabia. Unos decían que había sido una injusticia, otros que era algo que mi hermano había hecho. Yo me quedé inmóvil, mirando el camino que llevaba el río. Temblaba sin poder detenerme. Pensaba en mi hermano, en Graciela, en mi hija, en todo lo que esa historia había traído a nuestras vidas. Jamás había llorado así. Me caí de rodillas y me arrastré en el suelo. Me sentí una basura, me sentí culpable. Salí corriendo a buscar a mi hermano. Sentía la piel hirviendo y el corazón golpeándome el pecho. No podía pensar con claridad. La casa estaba vacía. La camioneta seguía afuera, con la puerta entreabierta y el caballo aún amarrado junto al corral. Supe que no podía estar lejos. Todo se veía en desorden, como si hubiera salido corriendo. Caminé entre los árboles detrás del corral gritando su nombre. Mi voz se perdía entre los troncos. Seguí avanzando hasta que lo vi. Estaba sentado en el suelo con la cara hundida entre las manos, el pantalón lleno de lodo, la camisa manchada y los ojos rojos, como si no hubiera dejado de llorar. Temblaba. Parecía un niño perdido, pero yo ya no podía sentir compasión, solo rabia. No lo pensé. Me le fui encima con toda la furia que llevaba acumulada. Lo empujé. Cayó al suelo sin defenderse. Le grité que sabía lo que había hecho, que nunca lo iba a perdonar. Le dije que había destruido todo, que había arruinado la vida de una mujer buena. Lloré, grité hasta quedarme sin voz. Le dije que yo también era culpable, que me quedé callada cuando más necesitaba ayuda. Fui cobarde, no quise ver lo que estaba frente a mis ojos. Le pedí que me dijera por qué había llegado tan lejos. Mi hermano levantó la cabeza despacio. Tenía la mirada vacía, perdida, como si no entendiera nada. Balbuceaba palabras que no alcanzaba a distinguir. Decía que ella no lo dejaba en paz, que incluso después de dejarla en el río lo seguía, que estaba con nosotros en ese momento, pero ahí no había nadie. «Está aquí», murmuraba con la voz desgarrada. «La siento pegada a mí, no me deja, se mete en mi cabeza». Sus manos temblaban, sus labios se movían sin control. Me miraba con terror, como si realmente estuviera viendo algo detrás de mí. Quise voltearme, pero no pude. Intenté entender lo que decía, pero todo era confuso. Hablaba entrecortado, con la respiración agitada. De pronto gritó tan fuerte que me estremeció. Dijo que había pedido ayuda a un amigo, que le había hecho un trabajo para que Graciela nunca se fuera, que lo había hecho por amor, pero que algo salió mal. Sentía que algo oscuro le decía cosas, escuchaba voces y tenía sueños horribles. Solo quería que se quedara conmigo, sollozaba, pero ese día ella no dejaba de gritar, yo solo quería que se callara. Golpeaba el suelo con las manos mientras decía eso. Su voz se quebraba y entre las pausas se le escapaban quejidos que no parecían humanos. Lo miré y ya no reconocí a mi hermano. Su rostro estaba torcido por la desesperación. Repetía una y otra vez las mismas frases, sin sentido. «Ella está aquí, no me deja, está dentro de mí». Retrocedí asustada. Sentí un impulso de correr, pero algo me mantuvo quieta por un momento. Vi al hombre que había sido mi hermano convertido en una sombra, atrapado por lo que él mismo había provocado. Me alejé lentamente sin dejar de mirarlo. El sonido de su voz se perdía entre los árboles, cada vez más bajo, hasta que solo quedó el ruido del viento.
Mi hermano se perdió esa misma noche en el monte. Nadie lo volvió a ver hasta el otro día, cuando unos hombres lo encontraron en la sierra, entre las piedras, sin vida. El caballo estaba cerca, tirado, respirando con dificultad y cubierto de polvo. Los hombres que lo encontraron contaron que el lugar se sentía extraño, sin viento, sin canto de pájaros. Cuando me avisaron no supe qué hacer, tratando de entender cómo todo había terminado así. La pérdida de Graciela y la de David me partieron el alma. Era obvio que mi hermano fue el responsable. Sentía que el rancho entero se había quedado sin voz. El día del velorio de la maestra fue en la escuelita donde ella daba clases. Los niños llegaron con flores arrancadas del campo y dibujos que habían hecho en hojas de cuaderno. Algunos lloraban sin entender del todo, otros solo miraban el ataúd en silencio. Las madres abrazaban a sus hijos con fuerza, como si temieran perderlos también. En cada rincón se respiraba tristeza. Yo estaba presente, pero era como si no estuviera. Escuchaba las voces, los rezos, los murmullos, pero todo sonaba lejos. Solo veía a la madre de Graciela, agarrada del ataúd, gritando con una desesperación que me atravesó el pecho. Nunca olvidaré ese llanto. Era un sonido que no parecía humano, una mezcla de dolor y rabia que hizo que muchos voltearan la cara para no llorar. En silencio le pedí a Dios que jamás me hiciera vivir algo así. La gente trataba de consolarla, pero nadie podía. Una madre no se consuela, solo la vi abrazar el ataúd y decir una y otra vez el nombre de su hija. Algunos hombres se limpiaban las lágrimas con la manga, otros salían al patio a respirar. Cuando llevaron el cuerpo a su pueblo, el cielo se nubló. Rodolfo me tomó de la mano mientras caminábamos a casa. Luciano soltaba mi falda. Tenía los ojos llenos de miedo. A ratos se detenía a mirar hacia los cerros, como si buscara algo. Esa noche, cuando regresamos a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de mi hermano tal como me lo describieron. Pasaron los días y el rancho se fue apagando. Las visitas dejaron de venir, las risas desaparecieron. Las casas parecían vacías, aunque hubiera gente dentro. Yo pasaba las tardes sentada en la puerta, mirando a la casa de David, esperando entender algo, pero no llegaba ninguna respuesta. Mi sobrina había perdido a su padre, yo a mi hermano, y aquella mujer a su hija. Nadie salió ileso. El dolor nos dejó marcados a todos, aunque cada quien lo viviera en silencio. Durante semanas tuve ataques de ansiedad. Lloraba sin razón, sin saber cuándo empezaba ni cuándo terminaba. Había momentos en que sentía que no podía respirar, que algo me apretaba el pecho. No dormía, no comía, solo pensaba en lo mismo. Si hubiera hecho algo más, si hubiera hablado, si hubiera tenido el valor de enfrentar a mi hermano antes, tal vez Graciela estaría viva, tal vez nada de eso habría pasado. Pero ya era tarde. Y ese pensamiento me acompañó mucho tiempo. Porque el castigo de quienes callamos no llega de golpe. Llega despacio, en cada recuerdo, en cada silencio, en cada mirada que evitamos. Con el paso de los meses, mi hija siguió soñando con la maestra. Pero ya no lloraba al despertar. Decía que ahora los sueños eran distintos, más tranquilos, más bonitos. Yo la escuchaba con atención, aunque una parte de mí todavía sentía miedo cada vez que mencionaba su nombre. Me contaba que la veía en un jardín lleno de flores blancas. Decía que Graciela se veía serena, con un vestido limpio y el cabello suelto, como si el viento jugara con él. Lucía me decía que hablaban mucho, que la maestra le enseñaba canciones o que recogían flores juntas. Una mañana, mientras desayunábamos, me contó que la maestra le había dicho algo. Dijo que le habló despacio, mirándola a los ojos. Le aseguró que sería su ángel, que siempre la cuidaría y que no debía tener miedo nunca más. Yo no supe qué responder, solo la abracé y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. En otros sueños mi hija contaba que caminaban entre los árboles. Decía que el sol se filtraba entre las ramas y que el río sonaba a lo lejos, pero sin causar miedo.
que la maestra le trenzaba el cabello o le ayudaba a hacer coronas de flores mientras platicaban. Lucia despertaba con una sonrisa leve, como si de verdad hubiera estado con ella. Eso la calmaba y yo lo agradecía. No sé qué tipo de conexión tuvieron, ni cómo explicarlo. Nunca supe por qué mi hija fue la única que pudo verla o escucharla, pero estoy segura de algo. Ella cuidó de mi niña. No la vimos más, pero sabíamos que seguía cerca. Con el tiempo esos sueños se fueron apagando. Pasaron los años y poco a poco la presencia de Graciela se volvió más lejana. Ya no la soñaba tan seguido, hasta que un día simplemente dejó de hacerlo. Hoy solo queda su recuerdo, grabado en una placa sencilla que los niños colocaron con cariño. Todavía me parece verla, de pie, con aquella sonrisa que todos recordamos. Y aunque no quiero sonar mal, la extraño más a ella. A mi hermano también, pero su imagen quedó manchada por todo lo que pasó. A veces lo recuerdo como el hombre trabajador que fue antes de perderse, pero cuesta. No le guardo rencor, no podría. Solo me queda un sentimiento extraño, una mezcla de tristeza y resignación. Con los años he comprendido que hay heridas que no se cierran del todo, solo se vuelven parte de uno. Me gusta pensar que ambos están en paz, que Graciela encontró la luz que merecía y que David, de alguna manera, también fue perdonado. Gracias por quedarse hasta el final, mis huéspedes. Si al apagar la luz sienten que alguien los observa desde la ventana, no teman. Tal vez solo sea alguien que todavía busca descanso. Nos escuchamos en el próximo relato. Y no olviden que lo más aterrador no siempre viene del más allá. A veces viene de nosotros mismos. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.